nos encontramos aquí para que en las clases virtuales de la Dirección General de Escuelas, la provincia de Mendoza. Soy la profe Marce y ella es la profe Julieta. Hoy vamos a ver clasificación de triángulos. Para eso me traje unos triángulos para que me ayudes a clasificarlos. Este triángulo. Bien. Ese triángulo, ¿Qué podemos observar de este triángulo? que tiene 3 lados diferentes. Bien, entonces cada una de las cosas que observemos las vamos a ir anotando en la pizarra. ¿Cantidad de lados que miden igual? Ninguno. Ninguno. ¿Qué número tiene ese triángulo? 5. 5. Les puse un número para ayudarme a ordenar. ¿Cantidad de ángulos que miden igual? Ninguno. ¿Y cómo son esos ángulos? Agudos. Agudos. Bien. Otro triángulo. El número 9. El número 9 tiene ¿Cantidad de lados que miden igual? 2. ¿Cantidad de ángulos que miden igual? 2. Y la amplitud de sus ángulos es, los 3 son ángulos agudos. Vamos con otro. ¿Cantidad de lados que miden igual? Ninguno también. Ese es el número 8. ¿Cantidad de ángulos que miden igual? Ninguno. Ninguno. ¿Cómo es la amplitud de los ángulos? Este es obtuso. Tengo un ángulo obtuso. Dijimos el número 8. Bien, busquemos otro. Cantidad. Triángulo 13. El triángulo 13. ¿Cantidad de lados que miden igual? Ninguno. Ninguno. ¿Cantidad de ángulos que miden igual? Ninguno. Ninguno. ¿Y la amplitud de esos ángulos? ¿Hay alguna particularidad? Bien, tenemos un ángulo recto. Dijimos el número 13. Vamos con otro. Cantidad de lados que miden igual. No sé, 9. 2. El número 2. Cantidad de ángulos que miden igual. Si tengo 2 lados que miden igual, también tengo 2 ángulos que miden igual. Amplitud del ángulo. Tengo un ángulo obtuso. Dijimos que era el número 2. 10. Número 10. Cantidad de lados que miden igual. Ninguno. Ninguno. Cantidad de ángulos que miden igual. Ninguno. Ángulos. La amplitud de los ángulos. Un ángulo obtuso. Él era el número 10. El número 4. El número 4. Cantidad de lados iguales. Ninguno. Ninguno. Son todos diferentes. Cantidad de ángulos que miden igual. Ninguno. ¿Cómo es la amplitud de los ángulos? Tengo un ángulo recto. 4. Cantidad de lados que miden igual. 3. 3. Entonces este es el número 6. 6. Cantidad de ángulos entonces que miden igual. 3. ¿Cómo es la amplitud de esos ángulos? Aguda. Los 3 son ángulos agudos. 6. Vamos con otro. El número 7. El número 7. Cantidad de lados que miden igual. 2. 2. Entonces la cantidad de ángulos que miden igual son 2 también. ¿Cómo son esos ángulos? Tengo Un ángulo recto. un ángulo recto. Vamos con otro. Ya queda un poquito. Cantidad de ángulos de lados que miden igual. Ninguno. Ninguno. Es el número 1. 1.
Entonces, la cantidad de ángulos que miden lo mismo, Ninguno. ninguno. ¿Cómo es la amplitud de los ángulos? Obtusa. Obtusa. Un obtuso. Un ángulo obtuso. Cantidad de lados que miden igual. 3. 3. ¿Qué número es el triángulo? 11. Cantidad de ángulos entonces que miden igual, también son 3. 3. ¿Cómo es la amplitud de esos ángulos? Aguda. Muy bien, son 3 ángulos agudos. Bien, cantidad de lados que miden igual. 2. ¿Qué número es el triángulo? 3. Entonces, la cantidad de ángulos que miden igual Son 2. son 2 también. ¿Cómo es la amplitud de esos ángulos? Aguda. Agudos. Muy bien, son 3 ángulos agudos. Y el Y último. el último, El 12. el 12, cantidad de lados que miden igual, 2. 2. Cantidad de ángulos que miden igual, 2. la amplitud de esos ángulos, ¿cómo es? Aguda. Son los 3 ángulos agudos. Muy bien, Juli. Ahora, ya que hicimos todo esto, vamos a ordenarlo. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Vamos a hacer una tablita. Primero, para recordar, ¿cuáles son los tipos de ángulos que tenemos? Los tipos de ángulos que tenemos son el ángulo agudo, que es el que mide menos de 90 grados, como en los triángulos que marcamos acá, que teníamos 3 ángulos agudos, que miden menos de 90 grados. Un ángulo obtuso mide más de 90 grados y un ángulo recto mide exactamente 90 grados. Vamos a hacer una tablita para ordenar toda esta información que recolectamos de los triángulos. Se las dejo unos segunditos para que la copien tranquilos y la puedan hacer, en donde en la columna tengo los lados y arriba tengo los ángulos. ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar la clasificación de los triángulos según sus lados y sus ángulos. En donde me dice equilátero, ¿qué es lo que es equilátero? Un triángulo equilátero es el triángulo que miden todos los lados igual. Triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene 2 lados que miden igual y el triángulo escaleno es el triángulo que tiene los 3 lados que miden distinto. Ahora, vamos al otro lado en donde tengo según sus ángulos, que tengo acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Un triángulo acutángulo es aquel que tiene sus 3 ángulos agudos. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Esto era lo que nosotros hicimos en la clasificación anterior. Por eso fue que clasificamos según la cantidad de lados que tenían igual y según la amplitud de que tenían los ángulos. Ahora lo vamos a completar. Una vez que lo copian, lo vamos a completar. Si ustedes observan, van a ver que en la primera columna tengo equilátero, acutángulo. ¿Qué triángulos de los que anotamos recién es equilátero y acutángulo? El número 6 y el número 11. ¿Por qué? Porque el triángulo número 6 y el número 11, los 3 tenían los lados que medían igual y sus 3 ángulos eran agudos. Después, isósceles, acutángulo. ¿Cuáles tengo? El 3, el 9 y el 12. ¿Por qué? Porque el triángulo isósceles es el que tiene 2 lados que miden igual. Y el acutángulo el que tiene 3 ángulos agudos. Entonces, estos 3 triángulos son isósceles y acutángulos. ¿Por qué? Porque cumplen con estas condiciones. Después vamos a escaleno, acutángulo. ¿Cuáles teníamos de los triángulos que tuviera los 3 lados que midieran distinto y que tuviera sus 3 ángulos agudos?
El número 5 es el que tenía los 3 lados distintos y sus 3 ángulos agudos. Vamos ahora a la otra columna, en donde tengo equilátero, rectángulo. ¿Alguno de los triángulos que mostramos era equilátero? O sea, que sus 3 lados medían igual. ¿Y rectángulo? Ninguno. Y de los también de los que mostramos, ¿había alguno que era equilátero y obtusángulo, que tuviera un ángulo obtuso? Tampoco. Ahora vamos a los isósceles. Isósceles, rectángulo. Isósceles, recuerden que es el que tiene 2 lados que miden lo mismo. Entonces, de los triángulos que teníamos, el número 7 es el que tiene 2 lados que miden igual y tiene un ángulo recto. Después, escaleno, rectángulo. ¿Cuál de los triángulos que mostramos anteriormente? El número 4 y el número 13 eran los que cumplían con estas condiciones. ¿Cuáles eran? Que tuvieran los 3 lados que medían distinto y que tuvieran un ángulo rectángulo. Vamos ahora con los últimos, que sea escaleno y obtusángulo. ¿Cuáles son? El 1, el 8 y el 10, porque tienen 3 lados que miden distinto y tienen un ángulo obtuso. Bien, ¿completaron la tabla? Definamos. Triángulo equilátero. Es aquel triángulo que tiene todos sus lados de igual medida. Triángulo isósceles. Es aquel triángulo que posee 2 lados con igual medida. Triángulo escaleno. Es aquel que no tiene ningún lado con igual medida. Triángulo acutángulo. Es aquel triángulo que posee sus 3 ángulos menores que 90 grados. Triángulo rectángulo es aquel triángulo que posee un ángulo recto. Triángulo obtusángulo es aquel triángulo que posee un ángulo mayor de 90 grados. Bien, una vez que definimos esto, lo que vamos a hacer es completar este cuadro. En este cuadro yo tengo la clasificación de los triángulos teniendo en cuenta la medida de sus lados. Van a ver que tengo equiláteros, isósceles y cuál es la palabrita que falta completar ahí. Escaleno, que es según la clasificación de los lados, dijimos que podían ser equiláteros, isósceles y escalenos. Bien, aquí si cambiamos ya la tenemos completa, escalenos. A la vez los triángulos equiláteros son acutángulos, como vimos en la tabla anterior. Todos los triángulos equiláteros son acutángulos. También los triángulos equiláteros son isósceles. Y los triángulos isósceles pueden ser acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Sí, como lo vimos en la tabla anterior, los triángulos isósceles pueden ser acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Al igual que los triángulos escalenos pueden ser acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Ahora vamos a completar la tabla teniendo en cuenta la medida de sus ángulos. ¿Cómo se clasificaban los triángulos? Teniendo en cuenta sus ángulos en acutángulos, si tenía sus 3 ángulos agudos, obtusángulo, si tenía un ángulo obtuso, y rectángulo, si tenía un ángulo recto. Entonces, un ángulo acutángulo, ¿cómo puede ser? Puede ser escaleno, equilátero y a la vez el equilátero es isósceles. Entonces, puede ser un triángulo, puede ser acutángulo escaleno, acutángulo equilátero o acutángulo isósceles. Y ahora vamos con obtusángulo. Si es triángulo es obtusángulo, puede ser obtusángulo isósceles y obtusángulo escaleno. Ahora, si es rectángulo, puede ser también isósceles y escaleno. Puede ser un triángulo rectángulo isósceles
y rectángulo escaleno. Bien, tarea para casa. Responde a las siguientes preguntas. ¿Los triángulos equiláteros pueden ser acutángulos, rectángulos y obtusángulos? ¿Los triángulos isósceles pueden ser acutángulos y rectángulos y obtusángulos? ¿Los triángulos escalenos pueden ser acutángulos, rectángulos y obtusángulos? Hasta acá llegamos. Hasta la próxima. Nos vemos, como siempre, todos juntos para que los chicos aprendan. Muchas gracias. Hasta luego.